A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario en Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del primer coloquio de estudios coreanos en el PUEA, Cambios y Resistencias de la República de Corea en la era postpandemia. Primeramente, me gustaría agradecer a nuestras autoridades, quienes amablemente han aceptado participar en este evento. A nuestra coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, también al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, y por supuesto a nuestra coordinadora en el PUEA, la doctora Alicia Girón. Antes de dar la palabra a la doctora Girón, me gustaría agradecer muy atentamente a nuestros invitados especiales a este coloquio, al embajador de la República de Corea ante México, el embajador So Young-in, que está representado por el señor Yi, y al embajador de México ante la República de Corea, el embajador Bruno Figueroa, que viene Vladimir Velázquez representando. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente, y doctora Girón, le pido que nos brinde por favor unas palabras de bienvenida. Adelante. Bien, pues buenos días Corea, buenas tardes México, América Latina. Pues es un gusto tenerlos aquí en el primer coloquio de estudios coreanos, aquí organizado por la doctora Nayeli, quien es investigadora, es la única investigadora que tenemos en estos momentos de este pequeño programa, pero que ha hecho un gran esfuerzo por organizar este primer coloquio de estudios coreanos. El título del coloquio es Cambios y Resistencias de la República de Corea en la era post-pandemia. Es un gusto tener aquí también a los representantes por parte de la Embajada de México en Corea, a la Embajada de Corea en México y por supuesto al doctor Trigo, quien es el encargado del proyecto de internacionalización de nuestra universidad, y por supuesto a nuestra querida coordinadora, la doctora Guadalupe Valencia, quien nos acompaña constantemente en todos los eventos que hace nuestro programa. Sí quisiera de alguna manera invitarlos un poco a que revisen el gran programa que hemos organizado para ustedes. Vamos a tener a continuación de esta pequeña inauguración, vamos a tener al embajador Su Yeon-ji, que va a hablar, o sea, el tema para los dos embajadores es el panorama pospandemia para México y la República de Corea en la encrucijada del 2021. Entonces va a estar el embajador de Corea en México y también nos va a acompañar el embajador Bruno Figueroa para hablar sobre la relación bilateral México-Corea en la era pospandemia. Mañana a las... aquí las horas las tengo en el Greenwich entonces, pero bueno, vamos a tener la sesión 2 que se llama Retos Económicos para la República de Corea, Cambios y Nuevas Resistencias para Surfear una Crisis Mundial. Y están con nosotros dos académicos muy importantes, Genevieve Marchini, que incluso es una gran amiga y colaboradora del Diplomado en Estudios sobre Asia, es de la Universidad de Guadalajara, y también va a estar Julen Berasaluce del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Después, más tarde, vamos a tener la sesión 2, que es Retos Socioeconómicos para la República de Corea, Cambios y Nuevas Resistencias para Surfear una Crisis Mundial. Aquí va a estar el doctor José Luis León, también amigo del PUEA, también colaborador muy estrecho del módulo de Corea, y él va a hablar sobre el manejo de la pandemia en Corea del Sur, estrategias y aprendizajes. Y después va a estar nuestra coordinadora, Nayeli López, hablando sobre los desafíos sociales para la sociedad surcoreana post-pandemia. Esta mesa tenemos un gran gusto de que esté Ariela Ruiz Caro, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, que está situado en el Perú, nos va a acompañar moderando esta mesa, y posteriormente la sesión 4, que es, vamos a presentar el libro del resultado del seminario que organizó hace más de un año la doctora Nayeli. Es la presentación del libro que es Península Coreana, Estrategias, Reestructuración e Inserción en el Mundo Global. Esto la hora es 4 de la tarde, hora de México,
y va a estar moderada también por una gran amiga, Ana María Álvarez, que desde Ginebra, pertenece al programa de UNCTAD, va a estar moderando esta mesa. Y posteriormente será la clausura. Por lo pronto, a todos nuestros asistentes, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, y aquellos que se inscribieron en el Zoom, pues bienvenidos. Y bueno, pues a todos estamos muy contentos porque el PUEA de manera virtual, y ahora con este cambio que tenemos de pasar a una plataforma, pues nos da muchísimo gusto de hacer estos eventos donde muchos participantes de ustedes, tanto de América Latina como de Europa y de los otros continentes, pues nos estén acompañando. Muchísimas gracias, doctora Nayeli. Muchas gracias, doctora Alicia. Y ahora le voy a pedir, por favor, al doctor Francisco Trigo, que también nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Cómo no, muchas gracias. Muy buenas tardes aquí en México, muy buenos días en Corea. Un gran gusto poder dirigirme a ustedes. Saludo con gran aprecio a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de nuestra UNAM, a la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios Asia y África, a Vania de la Vega, secretaria académica, Nayeli López, organizadora y coordinadora de este evento. Con gran respeto al señor Shu Yong-in, embajador de la República de Corea ante México, al señor Bruno Figueroa, embajador de la República Mexicana ante Corea, así como a sus muy dignos representantes que nos acompañan también el día de hoy. Pues un gran gusto poder estar en este evento. Ya nos comentaron que ha sido muy bien recibido tanto por la comunidad mexicana como la latinoamericana. Si nos repites, Nayeli, ¿cuánta gente tenemos conectada a este evento? Sí, doctor, nos informan que tenemos más de 800 registros y en este momento ya están conectadas más de 200 personas. O sea, toda una crisis de éxito, lo cual nos da mucho gusto el tener esta respuesta tan entusiasta, tanto de la comunidad mexicana como latinoamericana y de otras latitudes, lo cual pues refleja el interés que existe en la relación entre México y Corea. Como sabemos, la República de Corea tiene grandes inversiones tecnológicas, industriales, tanto en México como en Latinoamérica, una potencia mundial sin duda alguna. Así que nos interesa siempre el saber cómo van evolucionando estas relaciones entre nuestros países. Y qué mejor que una serie de expertos que trabajan este tema bilateral nos compartan sus experiencias. Ya comentaba la doctora Girón que tenemos 4 sesiones, todas muy interesantes. No voy a repetir los participantes, ya hizo una descripción detallada la doctora Girón, pero sí comentar que nuestra UNAM tiene convenios con todas las universidades más importantes de Corea, un rico intercambio. Tenemos una escuela de enseñanza para extranjeros donde enseñamos español en 8 niveles a estudiantes extranjeros, que por cierto esta escuela conocida como CEPE cumple 100 años precisamente el próximo julio, 100 años de enseñar el español y la cultura mexicana a extranjeros. ¿Por qué traigo este asunto a mi intervención? Bueno, pues si bien era una escuela donde la gran mayoría de los alumnos eran norteamericanos y canadienses, pues eso cambió desde hace más de 15 años. Ahora el 50% de la matrícula son alumnos de Corea, de Japón y de China. ¿Qué refleja esto? Pues el gran interés por el español, sobre todo la variante mexicana, y toda la inversión de esos países que hay en Latinoamérica y particularmente en México, lo cual pues atrae mucho a este intercambio de académicos y de estudiantes que vienen a estudiar a nuestra UNAM. Así que nos da mucho gusto poder participar en esta inauguración. Refleja la gran cantidad de trabajo que está desarrollando el PUEA bajo la eficaz dirección de Alicia Girón, ahora con Corea en lo particular, donde se arman programas realmente muy ricos, muy diversos y que propician la discusión.
Hoy se estará analizando precisamente cómo la pandemia de COVID nos ha afectado a ambos países y cómo estamos ajustando todo lo necesario para poder salir cuanto antes de esta situación y volver lo que se llama la normalidad post-COVID, pero estamos todos muy entusiastas de escuchar la voz de esta gran grupo de académicos que han reunido ustedes, Nayeli. Sabemos de tu liderazgo en esta organización, lo agradecemos y lo reconocemos. Así que pues deseo toda clase de éxitos en este evento y que nuestra comunidad de seguidores quede muy satisfecha con las intervenciones de todos ustedes. Saludos y el mayor de los éxitos en esta presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Trigo, muy amable por sus palabras. Y ahora le voy a pedir también a la doctora Guadalupe Valencia, nuestra coordinadora de Humanidades, que nos brinde también unas palabras de bienvenida, pero también que nos ayude a inaugurar este coloquio. Adelante, doctora Valencia. Todísimo gusto, Nayeli. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Su Jeong-in, embajador de la República de Corea en México. Bruno Figueroa, embajador de México ante la República de Corea. Doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales y nuestro principal vínculo, impulsor, autor intelectual de nuestra internacionalización que tanto disfrutamos y que tanto contribuye a la grandeza de nuestra UNAM. Doctora Alicia Girón, mi admirada siempre Alicia, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, quien hace duplas, tripletas y a veces cuartetos, y hoy lo hace con Vania López y con Nayeli López, perdón, y con Vania de la Vega, un trío fantástico. Ella siempre se ha sabido rodear de jóvenes maravillosas, talentosísimas, jóvenes hombres y mujeres, desde luego, pero muy, muy talentosas, con las cuales pues realmente pues es fantástico mirar los resultados que se pueden tener. Muy distinguidas y distinguidos asistentes que van subiendo en número. Aquí yo ya tengo más de 200 registrados, y a todos los que están siguiéndonos por las redes. Es un honor para mí participar en la inauguración de este primer coloquio de estudios coreanos, cambios y resistencias de la República de Corea en la era post-pandemia. Estoy segura de que en los 3 días que durará este evento, las discusiones en torno a las maneras en las que ha cambiado la República de Corea serán también reflexiones y debates en torno a cómo ha cambiado el mundo y cuánto hemos cambiado todos. Hace apenas un par de años no imaginábamos siquiera que una gota de saliva que viajó desde Wuhan nos transformaría de una manera tan radical. La pandemia, un acontecimiento total, porque involucra todas las dimensiones de nuestra existencia individual y colectiva, y global, porque no hay territorio en el mundo que se escape de su influencia, ha provocado que nos miremos unos a otros como nunca antes. El filósofo coreano Byung-Chul Han afirmó: se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Y agrega: por cuanto respecta a la pandemia, el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia, quizá deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra fronteras, sigue aferrada a viejos modelos de soberanía, dice. Y también nos advierte que el virus, lo hemos vivido ya, nos aísla e individualiza, ¿o no? No genera ningún sentimiento colectivo fuerte, dice, o no, podríamos añadir. Aunque, de algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia sobrevivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no ha sido una que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. Somos nosotros, nos invita, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir los efectos perversos, destructivos de nuestros modelos de desarrollo para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y a nuestro bello planeta
y hacerlo juntos, todos nosotros, y por lo pronto discutiendo entre nosotros estos cambios y resistencias de la República de Corea, que tanto nos tiene que enseñar a todo el mundo en la pandemia y en la era post-pandemia, que es ahora por lo menos una década que vendrá para todos difícil y que nos retará a ser nuevas personas, nuevas sociedades con nuevos códigos y con nuevas maneras de relacionarnos, porque no queda otro camino que salvarnos juntos de esto. Nadie se salva solo. Y es un gran placer, un gusto y un honor para mí declarar inaugurado hoy, lunes 26 de abril, a las 18:18, este primer coloquio de estudios coreanos organizado por nuestro programa universitario de estudios de Asia y África. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Girón. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia. Sus palabras son muy alentadoras. Muchísimas gracias por todo lo que mencionó. Y pues bueno, nuevamente vamos a dar las gracias a todos y a todas las que nos han acompañado de manera virtual, a los ponentes, a los participantes que vinieron hoy. Ya por ahí llegó el embajador Bruno Figueroa. También por ahí está ya el embajador So Young-in. Muchísimas gracias nuevamente. Terminamos así esta ceremonia inaugural y les invitamos a todos a que sigan conectados, ya que en unos minutos iniciaremos con la primera sesión de este coloquio, donde ambos embajadores harán sus presentaciones de muchísimo interés para todos. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por su asistencia y enseguida nos vemos. Pero estos 5 minutos los podemos dar pues para preguntas y respuestas. Bien, buenas tardes, pues a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy una cordial bienvenida a este coloquio, el primer coloquio de estudios coreanos organizado por la doctora Nayeli López. Este coloquio se lleva como título Cambios y Resistencias de la República de Corea en la era post-pandemia. Bien, voy a leer la presentación de los embajadores. El embajador So Young-in, embajador de la República de Corea ante México, es licenciado en Letras y Literatura Alemana por la Universidad Hankook de Estudios Internacionales en Seúl, Corea. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., y él ha sido segundo secretario de la Embajada de la República de Corea en la República Italiana hace algunos años. Después fue primer secretario de la Embajada de la República de Corea en la República de Indonesia, primer secretario de la Embajada de la República de Corea en la Mancomunidad de Australia, y ha sido director en la División de Relaciones con la Prensa, Oficina del Portavoz, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, y también ha sido consejero de la Embajada de la República de Corea en Japón, director general para Asuntos de Asia del Sur y el Pacífico, y también algo que es muy importante, él es embajador, ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario de ASEAN. Entonces, él está aquí con nosotros y voy a aprovechar también para hacer la presentación del embajador Bruno Figueroa. Diplomático mexicano, él funge actualmente como embajador de nuestro país en la República de Corea, pero anteriormente fue director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es egresado de la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Colegio de México e ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1987 y estudió en el Instituto Matías Romero
una maestría también en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Bien, pues es diplomático de carrera. Si quisiera comentar que para los que no conocen, uno de los, el servicio de carrera para nuestro país es uno de los mejores calificados a nivel mundial y tiene una gran trayectoria desde que el embajador Matías Romero lo inició pues hace muchísimas décadas. Bien, entonces, de acuerdo a nuestro calendario, le voy a dar en primer lugar la palabra al embajador Soo Jun-in, que nos va a hablar sobre la República de Corea y los nuevos escenarios para el futuro. Embajador Soo Jun-in, ¿tiene usted el micrófono, por favor? Buenas tardes. Good afternoon to all of you. Good morning, Ambassador Bruno Figueroa. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Alicia Hiron, coordinator of the University Program of Asian and African Studies, for the preparing this Korean Studies colloquium today and giving me the opportunity for the presentation. Today, I would like to share with you the experience of the Republic of Korea and the new scenarios for the future after the COVID-19 pandemic, and to propose the direction of cooperation and between Korea and Mexico. I would like to explain in accordance with the slide in front of you. To begin with, we should consider what are the strengths of the and weaknesses of the Mexico and those of the bilateral relations between Korea and Mexico, as well as opportunity and risk we face in the future. I am using, I'm benchmark under the SWOT just analysis. Among the strengths of Mexico, as you can see on the left side, it is the population of 208 billion people, number 10th in the world. And this area of the 2 million square kilometer is number 13 in the world. Also, due to the USMCA, Mexico has a single market with the United States, where there is a rising Hispanic populations. I think just 38 million of them are Mexicans. Korea and Mexico, on the right column, as you can see in front of you, Korea and Mexico have many things in common. Both are democracies based on the market economy. Their economic size is similar. Both have special relations with the US. Furthermore, Korea and Mexico share a high level of economic cooperation. On the other hand, Mexico faces chronic security issues, mainly because of the cartels, as well as a wealth income gap between the regions and the classes.
as a weakness of the relations between Korea and Mexico, we find so-called, quote, the tyranny over the distance, unquote, and the low interest over the relatively low interest over the leadership toward each other. However, Korea and Mexico have the opportunity to overcome the physical distance through the digital technology development. On the other hand, Mexico has an opportunity over the nearshoring due to the disruption over the global supply chain and the rivalry between US and China. Nevertheless, there are also threats. It is important to consider the US-Mexican borders security along with the immigration policy of President Biden administration. While when we are talking about the Korean-Mexico relations, we find a decline over the exchange of the people due to the ongoing spread over the COVID-19. On account of this, it is time to look each other, take the opportunities made by the US-China rivalry and the raging COVID-19, make full use of the strengths and overcome the physical distance between two countries through the online diplomacy based on the digital technology. Therefore, it is important to look backward to the milestone of the bilateral relations between our relations. The first Korean immigrant arrived in Mexico in 1905, 116 years ago. Then in 1962, Korea and Mexico established diplomatic relations. 100 years after the arrival of the Koreans in the Mexican territory, both countries established a strategic partnership in 2005 in order to have a more frequent, deep relations, as well as to have an opportunity to coordinate together actions in multilateral forums. This year, we will celebrate the bicentennial of the independence of the Mexico. And the next year, we will hold the 60-year anniversary of the diplomatic relations. It is worth noting that 60 years is one cycle of human life in Asia calendar. So the 60 years of the diplomatic relations must be a great celebration indeed. Now, let's talk about the present, where we are, and what we have achieved. Korea and Mexico share values as middle powers based on the democracy market economy. We share a link between East Asia, Latin America as a member of APEC and the FEALA, namely Forum for the East Asia, Latin America, for example. Also, we both are members of the CD, Community of the Democracies. UFC is standing for the uniting for the consensus.
This is a reform group, United Nations Security Reform Group, one of the group. We are belonging to the same groups, so-called UFC. Also P4G, namely partnering for the green growth and the global goals 2030. As you know well, the summit, Seoul Summit, will take place 30th to the 31 May in Seoul. Also GGGI, Global Green Growth Institute headquarters in Seoul. Additionally, Korea and Mexico, we are the member of the OECD and the G20. While Korea economy ranks 10th, Mexico is 15th. Therefore, as a result of the joint works to strengthen the bilateral economic cooperation, we can say that Korea is the fourth largest trading partner to Mexico, while Mexico is the first trading partner of Korea in Latin America. Furthermore, Korea's investment in Mexico is $7.4 billion. This is on stock basis. On the other hand, the exchange of the culture and people has been increasing. As a result, in 2012, we opened the Korean Culture Center in Mexico City. Next year, we will celebrate the 10th anniversary of the opening of the center. Since then, we have witnessed the boom of the Korean wave, so-called K-wave, here in Mexico. Later on, in 2017, direct flight between Korea and Mexico, the first one in Latin America, began operating. Even in COVID situation, Air Mexico is flying twice a week. Once the corona situation settled down, I expect the three times a week for the Korea and the Mexico. In 2019, Merida and Campeche cities, as well as the state of the Yucatan, officially designate May 4th as the Korean Day. And more recently, on March 18th of this year, the Federal Congress established May 4th as the Day of the Korean Immigrants, as a symbol of friendship and respect that Mexicans offer to immigration law. As an ambassador, I'm so honored to for the Mexican Federal Congress to adopt the date for the Day of the Korean Immigrant during my terms of office, even though the foundation was made by the previous ambassadors. Although we have come a long way together, we still have a long way to go. Then what is to be done for the next 60 years? There are three main directions we must consider. The first one is to further widen and deepen the current on cooperation in political, economic, and cultural areas. Then we must explore
new areas of the cooperation in post-COVID-19 era. And last but not the least, we must consider multi-layered diplomacy. It means bilateral, such as central government and state-to-state government, sub-regional, regional, and global dimension. First of all, let me elaborate what I said, the three concepts. First of all, to further widen and deepen the current cooperation in political, economic, and cultural areas, we have three opportunities. First, on the occasion of the 60th anniversary of diplomatic relations, we can upgrade the bilateral relation. As an ambassador, I would like to propose to have the quote, special, unquote, special strategic partnership from the strategic dialogue partnership in 2003. It's a time to upgrade it. Sometimes formality just is leading to the substantial cooperation. I think this is my first just a suggestion. I think just I would like Ambassador Figueroa to consider my suggestions when the time is appropriate, such as when my president visit to your country or vice versa. This is a very good opportunity to send our strong will signal, political will, to our people. The second, another great opportunity is the Korea-Mexico Free Trade Agreement to deepen the bilateral economic cooperation. As you know, this is an old story. Since 2006, we have been negotiating bilateral FTA, but at every moment, we couldn't deliver it. It's a time for us to put an emphasis on the FTA again. This is also very good issues for the high level just on the dimension of a high level, maybe just our governments, both governments can talk to each other. Thirdly, in the cultural areas, we have a Korean performance team in 200th anniversary of the Mexican independence this year, requested by the Mexican government, but we are waiting for the more concrete program. Once it is given, as an ambassador, I will talk to our headquarters. We also have many cultural events, including the participation of Korea as a guest of the honor in the International Cervantino Festival on the occasion of the 60th anniversary of the diplomatic relations to be held in 2020. I think just the Cervantino is very prestigious festival in the world. And our government decided to host this festival as a guest of the honor. Right now, I'm trying to get the relevant budget from our right ministry. By doing so, both governments are able to boost K-Waves
in Mexico and the so-called M wave in Korea. I made it. M wave stands for the Mexico. And then in Korea, many people like Mexican culture, including Mexican food such as taco. The day before, my vice minister visited here. He would like to eat lots of the taco, but I couldn't just taco to a lot, given the constraint of his short time of the visit. But anyhow, I could make him eat delicious tacos at the Intercontinental Hotel. I think he told me that was the most delicious food ever he took during his visit to 3 countries, such as Colombia and Costa Rica and Mexico. So much so that Korean people are like Mexican food and Mexican culture so much. This is a big opportunity. Secondly, when it comes to explore the new areas of cooperation in post-COVID-19 era, we must think about cooperation in health sector. For example, sharing of the experience, countering COVID-19, humanitarian assistance of Korean government and the companies, and supply of the test equipment, medical test equipment, and the medicines, including anti-cancer pharmacy drugs, which is ongoing just issues. We also must think about the cooperation in high-end technology, especially because of the importance of digital cooperation due to the increase of the contact-based communication. But there are other important areas to explore as a smart cities, and digital government and cybersecurity in line with the 5G technologies. Very recently, I had a chance to attend the webinar on the 5G technology hosted by the senator. At that time, I got the question on the floor on what area will be the possible area of the cooperation between Korea and Mexico in the year of the 5Gs. Actually, I told them smart city and the self-driving car, and then I made it. I made the remarks, such things. Related to this is the cooperation in science, technology, particular R&D areas. I think just Mexico has a comparative advantage in that area. Lastly, on the other hand, it is also essential to strengthen the concentric and the multi-layered diplomacy. First, in the bilateral level, we must work to increase the cooperation with the diplomats, local government in the colloquialism era. Here in Mexico, you have 32 local governments. In Korea, we have around 18 or 19. I think just there is a lot of rooms to cooperate with each other. Therefore, Korean embassy will publish comprehensive report over the economic environment in each state in Mexico City this year. So Korean companies
are able to invest in and trade with local Mexican counterparts. We also will use regional value chains of USMCA. At the regional level, Korea is increasing its cooperation with the OAS and the IBD, while at the sub-regional level, Korea is participating in the development program of Central America, in particular North Triangle areas, countries such as El Salvador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, sorry. And then also Korea is looking forward to becoming a member of the Pacific Alliance, composed of the Mexico, Peru, Chile, Colombia. Actually, right now, we are working on the associate membership together with Ecuador. We are second batch. The first batch is Singapore, Canada, and Australia and New Zealand. Once negotiation with the first batch countries, next is our turn. I would like our turn will be expedited. Last but not the least, at the global level, Korea cooperate in multilateral organization, including United Nations. Thank you very much for your listening. Thank you very much. It has been very complete, a big panorama about the diplomatic relations between Mexico and Korea, and also the importance of the immigration of Korea. And when you were talking about that Day of Korea, I will say that we are just celebrating the Day of Korea that will be next week, the 4th of May. So congratulations of our day. And so I will give the word to Embajador Bruno Figueroa. Please, Ambassador. Muchísimas gracias, doctora Girón. Me da muchísimo gusto participar en este primer coloquio de estudios coreanos. Annyeonghaseyo desde Seúl. Aquí es la mañana del día siguiente de ustedes. Agradezco mucho al programa, al PUEA, también a la doctora Nayeli López, a Vania de la Vega por organizar este magnífico primer coloquio. También saludo con mucho gusto a mi amigo, el embajador So Jong-in, quien acaba de dar una extraordinaria exposición. Me deja poco espacio porque ya lo dijo casi todo, pero espero de cualquier modo poder decir, poder dar algún aporte interesante para todos. Yo me voy a concentrar, tengo una pequeña presentación, me voy a concentrar en el estado de la relación bilateral México-Corea en la era post-pandemia. En realidad, yo quisiera corregirme porque estamos hablando de que estamos todavía en la era de la pandemia. ¿Cómo está la relación bilateral al día de hoy, a poco más de un año de iniciar esta pandemia en todos los ámbitos? Porque definitivamente ha tenido un profundo impacto en la relación bilateral en todos los ámbitos de lo político, lo económico, la cooperación, lo social. En fin, de estos quisiera yo referirme en los próximos minutos. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel mundial, todos hemos visto el profundo impacto económico de la pandemia que ha provocado una caída en la producción económica
tan fuerte como en las recesiones más importantes del siglo pasado e inclusive de lo que va este siglo. Sin embargo, es un hecho de que ya se está proyectando una recuperación y es lo que se ve en esta gráfica del lado derecho y cómo el crecimiento retoma en pues, los principales países, las principales áreas del mundo, aunque no a todos les ha ido igual en esta pandemia, ni les irá de la misma manera. Y en particular es el caso de Corea. Quisiera yo que vean, siguiente, que vean cómo a Corea le fue mejor que a cualquier otro país de la OCDE el año pasado, con solo una caída económica de menos 1.5%. Esto por varias razones. El hecho de que, por ejemplo, Corea nunca cerró del todo su economía, su comercio, sus negocios y al contrario encontró oportunidades en algunos sectores de producción y de comercio para incrementar fuertemente sus exportaciones y eso ha hecho que entonces su caída haya sido menor que la de otros países. Aquí tienen ustedes la impresionante curva de crecimiento de la economía coreana desde los años 60 y llamo a su atención tres momentos, las tres caídas más fuertes que ha tenido esta economía desde los últimos 60 años. Ustedes pueden ver la profunda caída de 1998, la famosa crisis asiática, de la cual a Corea le tomó algunos años reponerse, pero luego su crecimiento siguió siendo espectacular. Llegó luego la crisis mundial del 2008 que le pegó a Corea tanto como a México y al resto del mundo, a casi todos los países del mundo. Y finalmente, después de otra década de mucho crecimiento, pues estamos viendo la pequeña caída que ha ocurrido el año pasado y las proyecciones son que la tasa de crecimiento económico será positivo este año. Bueno, ¿qué ha significado esto? Pues que Corea antes del COVID era la 12ª economía del mundo y hoy es la 10ª. La 10ª, ¿por qué? Porque rebasó a Brasil y a Rusia porque el impacto de la pandemia ha sido más duro en estos dos países y se encuentra apenas Corea arriba de Canadá. No extraña entonces que Corea haya sido invitada a participar en la próxima reunión del G7, es decir, ya Corea se encuentra en el muy exclusivo club de las 10 principales economías del mundo. Ahora, ¿qué hay de las relaciones políticas entre México y Corea en estos últimos 2 años? Pues obviamente hubo un impacto muy grande, las visitas, las reuniones bilaterales literalmente cayeron, pero no por ello las iniciativas políticas conjuntas. Trabajamos mucho el año pasado en un tema tan complejo como la repatriación de connacionales de los dos países, usando a Corea como hub para repatriar a mexicanos varados en Asia. Y también Corea utilizó a México y con el apoyo de nuestro gobierno para repatriar a muchos coreanos que se encontraban varados ya sea en Centro o en Sudamérica. También hemos tenido una colaboración muy intensa en pruebas clínicas de tratamientos elaborados en Corea contra el COVID-19 en el Instituto Nacional de Nutrición. Han habido varios casos de generosidad tanto del sector privado como de la sociedad civil y del gobierno
a través de donaciones de equipos contra el COVID que fueron donados a nuestro país. Y finalmente también trabajamos en el intercambio de buenas prácticas para hacer frente a esta pandemia. En el ámbito multilateral no nos quedamos atrás. Tenemos posiciones comunes sobre el acceso universal a tratamientos y vacunas. Corea nos apoyó con mucho entusiasmo en abril del año pasado, hace poquito más de un año, cuando México propuso y fue votada esta resolución sobre este tema. Este reclamo de México y de Corea sigue siendo igual de válido y compartido por los dos países acerca del acceso universal a tratamientos y vacunas. Seguimos teniendo muchas coincidencias en los foros internacionales, en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Ahora que México es miembro del Consejo de Seguridad, pues hay un tema en particular que importa mucho a la República de Corea, que es la paz y la seguridad en la península coreana y la situación de Corea del Norte. Participamos en diversas iniciativas, una de ellas es MICTA, lo comentó el embajador So. ¿Cómo nos ha ido en lo económico? Tienen ustedes aquí una gráfica sobre el desarrollo del comercio bilateral México-Corea desde poquito más de 10 años. Y lo que pueden ustedes notar es que el comercio bilateral cayó 10% entre 2019 y 2020. Cayó de 22,000 millones de dólares a 20,000 millones de dólares. Sin embargo, llamo a su atención el hecho de que en el mismo lapso las exportaciones mexicanas crecieron de 4,900 a 5,200 millones de dólares. Esto es verdaderamente notable en el marco de la pandemia, que México haya incrementado sus exportaciones, y esto ha tenido un impacto positivo en la balanza comercial de los dos países. Nuestro déficit comercial se ha estado reduciendo. Ahora es por $2 que exporta Corea, nosotros exportamos 1, cuando antes la proporción era de 3-1. Habrá que estudiar en detalle exactamente cómo cambió el comercio en estos 2 años para entender este movimiento. ¿Y esto qué ha significado a nivel de las relaciones económicas de México con el mundo? Pues resulta que hoy Corea es el 4º socio comercial de México. Desde que estoy en México, desde que estoy en Corea, hace 4 años ya, Corea ha transitado de ocupar el lugar número 6 al número 4 entre nuestros socios comerciales. Ustedes pueden ver acá que ya Corea se encuentra por el volumen de este comercio por encima de Canadá y de Japón, 2 socios tradicionales importantísimos para México y, por cierto, con quienes México tiene tratados de libre comercio. Yo no veo una casualidad entre el hecho de que Corea sea hoy la 10ª economía mundial y el hecho de que sea nuestro 4º socio comercial. Finalmente, ustedes lo pueden ver del lado izquierdo de la pantalla. De las 5 primeras relaciones económicas de México, 3 son asiáticas: China, Japón y Corea. Aquí es muy interesante notar la composición
de nuestras exportaciones. El petróleo llegó a ser más del 50% de nuestras exportaciones a Corea en décadas pasadas, y año con año este porcentaje se ha ido reduciendo y es hoy 34%. Lo interesante es que a pesar de esta caída de las exportaciones del petróleo y sus derivados, nosotros estamos exportando más otro tipo de productos. Metales y minerales siguen siendo también un componente muy importante con 21%, pero ustedes pueden notar acá vehículos y autopartes, equipos y partes eléctricas, maquinaria y equipo mecánico, instrumentos y dispositivos ópticos. Esto está relacionado también, vamos a hablar de ello en la lámina siguiente, con las inversiones directas coreanas en México que requieren de flujos de componentes de Corea a México, pero también en México producen componentes que son exportados a Corea para su uso en este país. Aquí ustedes pueden ver cómo las inversiones directas coreanas han mantenido un crecimiento constante en los últimos años y son hoy arriba de 7.300 millones de dólares. La pandemia, lo comentó el canciller Marcelo Ebrard durante la reunión de embajadores y cónsules de México a principios de año, la pandemia ha revelado la importancia de las cadenas de valor de Asia para el mundo en general y para México en particular. Es un hecho de que Asia es un motor económico mundial de donde parten muchos de los insumos que se producen en el resto del mundo y en particular en México, que es un centro manufacturero muy importante para América del Norte, pero también para el resto del mundo. El embajador So habló de la tendencia presente tan importante de la producción cerca de los centros de consumo, es decir, el nearshoring, y por ello México tiene un peso estratégico para Corea. Un punto que poca gente conoce en México es la presencia cada vez más importante de empresas mexicanas en Corea. Obviamente todavía no con el mismo nivel e intensidad de la presencia coreana en México, que ya es visible prácticamente en todo el territorio nacional. Nada más pensemos en los productos Samsung, pero el hecho es que cada vez hay más empresas mexicanas interesadas en implantarse en Corea o en abrir oficinas para vender productos mexicanos en Corea. Aquí tienen ustedes un listado de estas empresas. Hay varias de las empresas globales mexicanas más conocidas como Grupo Bimbo, Vitro, Envases Universales, y también hay otras un poco menos conocidas, pero no por ello menos importantes, como el Grupo Promax o el Grupo Ultra. El turismo, que ha ido creciendo de manera notable, 2 dígitos al año en los últimos años hasta 2019, pues el turismo evidentemente cayó brutalmente el año pasado, cayó 70%, y el poco turismo que se puede ver en la gráfica de la derecha es por el hecho de que todavía en enero y febrero vieron turistas coreanos en México. Evidentemente, con la recuperación y el fin de la pandemia, vamos a ver una recuperación del turismo coreano. Es el tercer mercado de Asia y significa para nuestro país un potencial de 5 millones de turistas. El hecho de tener un vuelo directo es fundamental en nuestra estrategia de captación del turismo coreano. Quisiera yo señalar que durante
esta pandemia, nunca se interrumpió el vuelo de Aeroméxico. Solo pasó de un vuelo diario a 2 vuelos semanales y es como está volando Aeroméxico al día de hoy. Si paso ahora al tema de becas, estudiantes y formación de recursos humanos, ha habido también un crecimiento muy notable año tras año. La cifra todavía es modesta, pero la tendencia de crecimiento es brutal. Obviamente en 2020 hubo una caída muy fuerte por el cierre de las universidades a estudiantes, la dificultad para estudiantes extranjeros de trasladarse a Corea. No tenemos todavía los datos del número de estudiantes mexicanos presentes en Corea en 2020 y lo que va de 2021, pero es evidente que esa cifra cayó. Sin embargo, al igual que en la economía y en el comercio, estamos seguros de que con el fin de la pandemia vamos a ver no solo una recuperación, sino un crecimiento acelerado de estudiantes mexicanos acá y de estudiantes coreanos en México por un interés creciente de los jóvenes de ambos países por realizar estudios en el otro. Quisiera yo comentarles que tenemos contemplado llevar a cabo la primera cumbre de rectores México-Corea a finales de este año, si la pandemia lo permite, y si no será a principios del año 2022. Esto es muy importante para que las universidades más importantes de los dos países puedan conocerse y fortalecer sus vinculaciones. Al cierre de 2019 había 220 instrumentos de colaboración entre universidades de los dos países. Bueno, a nivel de cooperación, el embajador So mencionó todos los campos de cooperación técnica y científica de interés para los dos países, pero sobre todo para nosotros. Existe un programa muy importante de intercambio de conocimientos llamado Knowledge Sharing Program. Se interrumpió el año pasado, pero esperamos que se retome este año con proyectos tan importantes como la posibilidad de cooperación bilateral en materia espacial. En relaciones culturales, el próximo año vamos a montar una exposición de piezas prehispánicas en el museo más importante de Corea, el Museo Nacional de Corea, en el marco de los 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Tenemos relaciones cada vez más intensas, hay mayor interés y mayor necesidad de conocimiento sobre las dos culturas, las dos sociedades, los dos países. Y aquí es donde las universidades, los centros especializados como el PUEA, los especialistas juegan un papel tan importante. Yo aquí quiero hacer notar cómo en solo 2 años y medio estamos viendo 3 publicaciones sobre Corea. Aquí tienen ustedes las carátulas. La última publicación, la de la derecha, acaba de salir. Aprovecho para felicitar a su editora Nayeli López. Este libro se va a presentar precisamente mañana. Muchas felicidades. Pero lo importante es eso, que necesitamos y hay una sed de conocimiento por Corea que no existía hace 1, hace 2, hace 3 décadas. Estamos viendo pues también en este rubro un extraordinario dinamismo que traduce repito, interés cada vez más creciente a nivel de la sociedad mexicana y también coreana por el otro país. Para las relaciones bilaterales es muy importante la revisión histórica, conocer
más acerca de la relación entre nuestras dos sociedades y entenderla. Hablamos hace rato del conocimiento de las olas de migrantes coreanos en México y el hecho de que en unos días se va a celebrar por primera vez el Día del Inmigrante Coreano en México. Bueno, yo quisiera comentarles que hace apenas unos días se constituyó la primera asociación de veteranos mexicanos de la Guerra de Corea. Y este es un hecho todavía desconocido que merece la pena ser destacado como parte de la narrativa de nuestra cercanía, de la cercanía de nuestras sociedades. Cerca de 100,000 soldados mexicanos y mexicoamericanos participaron en la Guerra de Corea bajo la bandera de las Naciones Unidas y dentro del ejército de los Estados Unidos. Estamos pues rescatando este importantísimo hecho histórico que va a cimentar, no tengo yo la menor duda, aún más las relaciones entre los dos países. Bueno, pues nos encontramos en la puerta de la celebración del 60 aniversario de las relaciones México-Corea. 60 para Corea es un número muy importante. Cuando una persona cumple 60 años, se considera que llega a su plenitud y se hace una gran celebración. Por eso los dos gobiernos hemos decidido con mucho cuidado celebrar este aniversario y también reflexionar sobre lo que podemos hacer para incrementar e intensificar nuestras relaciones. El embajador So mencionó algunos hechos que nos permitirán alcanzar nuestro máximo potencial. Debemos aprovechar las oportunidades de la reconfiguración de la economía mundial. Necesitamos un instrumento comercial que maximice las posibilidades para que nuestras empresas puedan exportar más a este país. Debemos formalizar y regularizar el diálogo político, económico y de la sociedad entre los dos países, porque lo que yo sí veo es un desfase entre la intensidad presente de nuestras relaciones económicas y el hecho de que todavía no existen mecanismos suficientes para tener un diálogo estructurado y permanente entre nuestras élites en todos los campos, que va de lo académico a lo cultural, lo político. Y evidentemente en lo económico no existe un foro en donde los empresarios de los dos países puedan dialogar de manera permanente. Yo voy a concluir retomando un concepto del embajador So. La distancia entre México y Corea de 12,000 kilómetros debe dejar de ser tiranía para convertirse en una oportunidad. Agradezco mucho por parte mía la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes y por supuesto me encuentro a su disposición para responder a eventuales preguntas y escuchar comentarios. Kamsahamnida. Muchísimas gracias, señor embajador Bruno Figueroa. Ha sido un placer escucharlo. Sí antes de pasar a las preguntas, sí me gustaría resaltar varios puntos. Algo que ya mencioné, México y Corea pertenecemos al G20, a la OCDE, a la PEC, que cumple un papel fundamental en nuestras relaciones Asia-Pacífico, y a este nuevo grupo, MITCA, que es México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Efectivamente, hay una sed de conocimientos sobre Corea y esto es una responsabilidad de nuestras universidades y de la academia. Hay que impulsar mucho más estas relaciones académicas, hay que impulsar mucho más el ingreso de más académicos pues, a nuestra universidad que estén interesados en la lengua coreana, porque efectivamente, aunque el inglés es la lengua con la cual nos
relacionamos en el mundo académico, conocer la cultura y vivirla, sí es importante conocer el idioma. Y aquí ha sido muy importante los cursos que ha organizado la doctora Nayeli López sobre K-pop, y que bueno, como yo soy de otra generación, pues a veces me cuesta trabajo entenderlo, pero definitivamente es la cultura de los jóvenes y hay que impulsarla mucho más. Algo que me parece fundamental comentar, y yo recuerdo, bueno, voy a contar dos cosas. Uno, recuerdo de niña que mi mamá comentaba que México había participado en la guerra de Corea, o sea, esto lo recuerdo de niña y era como un gran orgullo decir que los mexicanos estábamos participando en esa lucha del pueblo coreano. Pero algo que es fundamental, y recuerdo cuando yo inicié mis primeros estudios en la universidad, que pues Corea, México estaba en el desarrollo económico, a través de los indicadores macroeconómicos, por arriba de Corea, y Corea siguió un largo camino donde el Estado protegió a sus industrias y protegió sectores estratégicos. En el caso de México, si bien tuvimos un crecimiento acelerado, fuimos incluso distinguidos como el milagro mexicano junto con el milagro brasileño, desafortunadamente las crisis de la deuda externa, la primera devaluación del 1 de septiembre de 1976 y bueno, toda la estructura monetaria que empieza a cambiar, pero además también la estructura de las políticas públicas bajo el Washington Consensus, pues de alguna manera dejó al Estado mexicano en un estado minimalista. ¿Por qué digo minimalista? Porque efectivamente se decía que el Estado era obeso y que por lo tanto todo aquello como la banca de desarrollo tan importante, un papel tan importante que se cumplió en el desarrollo económico de nuestro país, pues había que irla borrando. Y desgraciadamente son medidas que ahora las estamos lamentando frente a la pandemia. Hicimos políticas, pues de alguna manera, pues sí, minimalistas, pero además también políticas monetarias que bajo la bandera de la austeridad, lo único que hicimos fue destruir parte de nuestra estructura productiva y por lo tanto el empleo. El hecho de que gran parte, que tengamos a muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos e incluso a muchos mexicanos que han estudiado maestrías y doctorados pues en Estados Unidos y otros países, aunque sí es importante el intercambio, pues ahora resulta que deberían de estar aquí. Entonces, creo que Corea, y qué bueno que se esté celebrando este primer coloquio, porque Corea es una gran enseñanza para México, a pesar de todos los problemas políticos que tiene, económicos, y que bueno, también su cultura pues quiere decir mucho para el por qué o sea, es un país que ha crecido muchísimo. Lo otro, celebro esta ponencia que ha dado en relación a cómo las exportaciones han crecido, pero también es interesante observar, y yo creo que usted va a tener la respuesta, por qué el petróleo ha bajado del 50% al 34%. Me parece que es un punto importante porque más allá de que haya otros productores de petróleo que quizás estén satisfaciendo la demanda de Corea, es probable que Corea también esté haciendo un cambio en su estructura productiva de los derivados del petróleo. Entonces, quizás es un tema que deberíamos de abundar. Y bueno, pues la pandemia nos trae nuevos retos, o sea, nuevos retos y nuevas enseñanzas, y creo que Corea es un país que lo ha hecho. Bueno, lo que vimos es que Corea, desde un principio que entra al confinamiento y las medidas que tomaron, pues no han tenido tantos fallecimientos como en nuestro país. Y celebro, pues por supuesto, que estemos cumpliendo 60 años, que la próxima semana sea este día glorioso, ya declarado por México como el Día de Corea. Y bueno, pues me da mucho gusto, señor embajador, que se esté organizando la primera cumbre de rectores de universidades coreanas y mexicanas,
donde seguramente la UNAM va a tener su liderazgo. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Yo le voy a dar la palabra a Nayeli, quien me va a ayudar con las preguntas y respuestas. Nayeli, te paso el micrófono, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Pues bueno, tenemos por aquí ya algunas preguntas también para quienes tienen alguna inquietud en particular para alguno de los dos embajadores. Es momento de que las pongan en la caja de chat, por favor. Pero bueno, tengo por aquí las primeras. Voy a leer dos para el embajador Figueroa y dos para el embajador Soyonin. Y la primera es de Katia Álvarez para el embajador Figueroa. Dice, ¿cuál es el mayor reto que ha enfrentado como embajador de México en Corea del Sur? Esa sería la primera. Y la segunda, de Samantha Karen Pacheco. ¿Qué estrategia sigue México en materia de política exterior para mejorar su relación diplomática con Corea? ¿Qué diferencias pueden señalarse entre el inicio de la relación contra los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas? Y para el embajador So, tenemos una pregunta de Miguel Ángel Ramírez. Please, Ambassador So, we have some questions for you. The first one is, how is seen from South Korea the panorama in the way to the Olympics in Tokyo? How do you think is the environment related with the Tokyo Olympics? This is the first one. And the second one, okay, the second one was a congratulations words for you. So I will leave here and I will let you the word to answer, and then I will make you different questions. Thank you. Adelante, embajador Figueroa, si gusta contestar. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, dos preguntas muy interesantes. Voy a comenzar con la segunda de Samantha Pacheco. ¿Cuál es la estrategia para consolidar las relaciones de México con Corea? Pues la respuesta no es tan sencilla. Para no tomar demasiado tiempo, yo diría que la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es cómo potencializar nuestras relaciones en cada uno de los ámbitos, cómo ocupar espacios para México en los distintos espacios de la economía, del comercio, de la cultura, muy importante. Y esto va desde cómo asegurar una presencia cultural de México permanente, importante en Corea, a cómo asegurar la presencia de productos mexicanos en los anaqueles de las tiendas coreanas. Y también ahí hay una evolución en la última década, por mencionar solo un periodo. El hecho de que hoy en día se consigan desde aguacates de Michoacán hasta productos Herdes o La Costeña en supermercados coreanos, habla ya de una presencia mexicana. Hace 3 años creamos un jardín mexicano en el sur de Corea, y se trata del primer espacio que tiene el nombre de México en este país. Es algo todavía modesto, pero es una piedra más en esta construcción de un edificio que va creciendo y cuyo potencial, como ya se mencionó varias veces, es muy grande. Estamos hablando de una relación extremadamente dinámica. ¿Cuál ha sido mi mayor reto como embajador? Bueno, en primer lugar, este es mi primer puesto en Asia y el primer reto es entender los valores de una sociedad como la coreana. Todo mexicano al llegar acá se enfrenta a un panorama distinto, a una escala de valores diferentes, y se tiene que aprender a absorber de manera muy rápida, asimilar, para poder trabajar y manejarse dentro de esta sociedad. Doy un simple ejemplo como mexicano.
la puntualidad. El coreano es extremadamente puntual y la impuntualidad es profundamente descortés. Entonces, si uno no es puntual, uno ya causa una pésima impresión. Otro reto muy grande es el idioma. También es la primera vez para mí en que me encuentro trabajando en un país donde no conozco el idioma y esto provoca una barrera frente a la gente, frente a la información. Y bueno, uno busca superar esa barrera aprendiendo un poco de coreano, buscando medios en inglés y usando, por supuesto, el apoyo de traductores e intérpretes. Estos son para mí los dos retos más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. So please, Ambassador So, if you can answer the question. And thank you very much. And then for the questions on the Tokyo Olympics, which take place in June this year, and Korean peoples and Korean government, including myself, we look forward to enjoying Tokyo Olympics because Japan is our neighboring country, also very close. If it will be held as a normal, many Koreans might visit to Japan. But unfortunately, due to the raging COVID-19, as far as I know, foreign just the business are not allowed to enjoy. That is very pity. That is because of the COVID-19. And then as a neighboring country to Japan, we might have lots of opportunity as well. If so many foreigners come to the Japan before and after the Olympic, they will visit to Korea. In that case, it will be positive impact on Korean economy and lots of tourists will be there. But we might lose that opportunity as well. That's why this is very regrettable. And then, but by the way, Korean delegation, Korean athlete delegation will participate there, while North Korean athlete delegation will not be there because of the COVID-19. That is very pity. If North Korean delegate were there, that is very good opportunity for the relations between North and South, and the relations between Japan and North Korea. We have pending issues, and then that will be very lost opportunity. Everything will be related to the COVID-19, and then, but personally, just I'm so happy. I'm so relieved that Mexican soccer team is not belonging to our group. Mexico belongs to the group A. Korea group, different groups. And then group A, Japan, South Africa, Mexico, and France. Korean group, we have group B, New Zealand, and Romania, Honduras. Honduras from this region. I'm so much relieved that Mexico does not belong to our group. In that case, I will be agonizing what to do. Should I support for our delegate, our athlete, or Mexican soccer team? But
that's why I'm so much relieved that your Mexican strong team, soccer team, will play first match against France, 22nd of July. The second game against Japan on 25th of July. I will support for the Mexican delegate. I don't have any cons on supporting for your teams, and I am so happy just to support for your team as an ambassador to Mexico. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. So, and the second question for you, it says, do you consider that energy sector is an area of cooperation between Mexico and Korea? If so, how could both countries collaborate, especially within the current Mexican administration? Thank you for that question as well. And then since I arrived here 1 year ago, I arrived here 24th of May. Next month, I will celebrate the first anniversary of my arrival. And then since then, I had a lot of chance to cooperate with your government. Many Koreans, energy-related companies is working on the energy cooperation. The end of last year, I visited the solar energy plant constructed under construction by the Korean company. It was a huge one, and then I think I was so surprised to see such a large-scale solar plant. Also, that company is almost completed another plant, solar plant in Agua Caliente. Sooner or later, they will have the ceremony. I will be there to celebrate. Also, that company is working on another solar plant in Sonora State. I think this not only those plants by the one Korean company, we have also other existing energy cooperation. Mexico is the right place, environment for the solar energy. And as far as I know, you have the 14 or 15 hours a day for the solar, while Korea, we have only 3 or 4 hours. And that's why just the environment for the energy cooperation is a perfect win-win. You can provide your natural solar, while Korean companies can provide high-tech technology. This is a win situation. I think just until now, our cooperation has been really, really great. But regarding the cooperation under current government, yes, you and I, everybody know what is the energy policy by this government. And then foreign companies, energy companies, including Korean, expect they can invest more in the future. So the friendly environment for the investment is very important by the current government. We expect current government will mind over that kind of friendly environment in the energy sector. That's what I can say as an ambassador to Mexico. And then I think I have many opinions, but this is an open forum. But I would like to stay
very positive. That is ambassador to do so. But that's what I can say, right? And then I would like Korean companies to continue to invest in energy sector in the framework of the win-win. I will make sure that will take place during my terms of office. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. So, and we have, tenemos muchísimas preguntas. Muchas van dirigidas al embajador Figueroa. Y bueno, lo que veo es que hay dos que se conjuntan y me parece también muy importante. Una es, bueno, es un espectador anónimo, pero dice, llama la atención que la diplomacia cultural de Corea ha permitido un gran consumo de la cultura coreana, en específico por parte de las y los jóvenes. Sin embargo, México muestra un número bajo en relación a la presencia de mexicanos y mexicanas en Corea. ¿Existe alguna estrategia que busca aumentar mucho más esa presencia? No solo dependiendo de los intercambios estudiantiles. Y pues bueno, la otra es muy parecida. Mi pregunta está más enfocada al ámbito cultural, más específico en turismo. ¿Qué pueden decir al respecto de la influencia que tiene Corea del Sur para que más personas se interesen para viajar a dicho país? Y gracias por las ponencias. Adelante, embajador. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, la cultura es una parte muy importante de la diplomacia y de la política exterior y en efecto, en México, la huella cultural coreana cada vez es más profunda, más importante. Ahora, yo quisiera llamar la atención sobre el siguiente punto. La cultura no es monopolio de los estados, es una acción tanto del sector privado como de los gobiernos. En el caso de Corea, es interesante notar que lo más visible, por ejemplo, la música, el K-pop, es producto de la iniciativa privada. Los grupos de K-pop pues son grupos musicales autónomos que se desarrollan y con estrategias comerciales muy definidas. Es un hecho de que el gobierno coreano estimula, está atrás, busca ser más visible, pero un fenómeno que ya es profundamente visible. En el caso de México, hemos tenido siempre productos culturales que han tenido mucha fuerza alrededor del mundo. La música, el cine en su momento, en la época de oro, y también las telenovelas. Yo fui diplomático en el centro de Europa y me llamaba la atención en países como Croacia o Eslovaquia, la gente que le ponía nombres mexicanos o españoles a sus hijos. Si yo preguntaba por qué, me decían, es que pues vi la novela de Rosa Salvaje y le quise poner a mi hija el nombre de la heroína. Bueno, estas acciones también se desarrollaron fuera del ámbito del gobierno mexicano. Lo importante es conjugar un esfuerzo común para que los productos culturales de México lleguen al mundo entero, incluyendo a Corea. No es fácil porque depende del ámbito, diría yo. El embajador So mencionó el ámbito culinario. Yo creo que es una de nuestras principales fuerzas. La comida mexicana gusta muchísimo y por lo menos antes de la pandemia no pasaba un mes antes de que se abriera un nuevo restaurante en alguna ciudad de Corea. No todos verdaderamente mexicanos, muchos de influencia Tex-Mex o Corea Tex-Mex, pero lo importante es apoyar estas iniciativas, buscar un aliento para que usen productos mexicanos y por eso la importancia de la presencia
de productos frescos, pero también enlatados mexicanos, el uso de tortilla, de maíz, en fin, la cocina es, creo yo, una de nuestras principales armas culturales en Corea. Otro es el turismo. Verdaderamente hay muchísimo interés por México, por su cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra música, y eso genera el interés por viajar a nuestro país. Participamos en ferias de turismo, buscamos tener presencia en espacios museográficos. Comenté yo que para los 60 años de las relaciones diplomáticas vamos a hacer una gran exposición en el Museo Nacional de Corea, y así es como se va construyendo una imagen, cómo se apoya a aquellos creadores mexicanos que por su cuenta van desarrollando productos que son del gusto para todo el mundo y en particular Corea. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí, Nayeli, por un comentario de la doctora Girón acerca de las exportaciones mexicanas. Y yo quisiera hacer un llamado a los expertos en economía, en relaciones económicas, a que se adentren en un estudio detallado, profundo, de la relación comercial entre los dos países, porque no existe. Hay muchos estudios sobre la inversión coreana en México, pero yo no he visto, lamentablemente hasta ahora, estudios que analicen en profundidad la composición y las tendencias de nuestros intercambios comerciales tan dinámicos. Así que esta es una invitación a quienes me escuchan que quieran adentrarse a este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, embajador, y pues muchas gracias a todos y a todas por sus preguntas. Son muchísimas, no vamos a tener tiempo para verlas, pero gracias, también nos dan pauta para saber en qué se interesan. Una precisión nada más, la segunda parte del coloquio será el miércoles, hora de México, para que estén con nosotros también acompañándonos. Adelante, doctora Alicia. Pues muchísimas gracias por estas excelentes ponencias de nuestros embajadores. Se han dicho cosas muy interesantes y efectivamente uno como académico siempre encuentra diversas líneas de investigación. Tanto, por ejemplo, hacer un muy buen análisis de los productos de intercambio en alimentos, sobre todo que también en Corea pues la comida picante también gusta, cosa que para nosotros también es un insumo muy importante. Y bueno, más allá de eso, la cultura, efectivamente, los mariachis, los tacos, nuestra comida ha sido un producto de exportación muy fácil y además muy querido por todos cuando llegamos a los países como Corea u otros países, siempre e inmediatamente nos relacionan con esto, pero creo que se han dicho muchas cosas y efectivamente falta quizás un análisis más profundo de los datos, exportaciones, importaciones y cómo se están llevando. Y también otro dato que no se ha hecho, o si se ha hecho ha sido muy, muy chico, aunque lo tiene Genevieve Marchini, que es el estudio de los bancos coreanos a raíz de la crisis asiática. Es muy interesante ver cómo los bancos se recomponen y los bancos siguen siendo coreanos, a diferencia de que en México los bancos pues son subsidiarias de bancos no mexicanos. Entonces, yo creo que, pues señor embajador, Bruno Figueroa, creo que en este coloquio van a salir líneas de investigación muy interesantes y pues nuestra investigadora, la doctora Nayeli, va a tomar nota y seguramente va a ponernos a trabajar sobre esos temas pendientes en el marco de las relaciones y de las relaciones que pronto serán 60 años entre México y Corea. Yo con esto agradezco mucho a nuestros asistentes, a quienes nos están viendo en YouTube, en Facebook, en las redes sociales,
Les pido que por favor sigan enviando sus comentarios a nuestros correos y que con mucho gusto los invitamos para que mañana estén a la segunda sesión, y ahorita se las comento, que va a ser los retos socioeconómicos para la República de Corea, cambios y nuevas resistencias para surfear una crisis mundial. Y ahí, sí, Genevieve va a hablar sobre políticas macroeconómicas y el impacto social, y también Julien Berasaluce va a hablar sobre la transformación digital de Corea en el marco del New Deal coreano, que me parece también una gran enseñanza, cómo este cambio tan rápido a la economía digital que ya venía. Y hay algo que usted ha dicho, señor embajador, y también el señor embajador de Corea en México, la revolución verde. Se están dando nuevas inversiones, o sea, los grandes bancos norteamericanos están señalando ya ¿cómo se diría? La canalización de préstamos hacia industrias renovables. Entonces, aquí es donde también México tiene que dar un gran salto. Corea lo está haciendo y me parece que también es otro tema a investigar. Pues con esto, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Señor embajador Su, muchísimas gracias. Sabemos que está aquí en México. Bienvenido a la UNAM, bienvenido al PUEA, y muchísimas gracias, embajador Bruno Figueroa, por haber estado aquí presente y acompañarnos, y por supuesto un gran aplauso a Nayeli López, quien ha organizado esto, quien nos está dando ya resultados en una publicación sobre este tema de Corea, pero además, pues gracias a todo el equipo del PUEA que hizo posible este evento, a Yusef, que diseñó el cartel, que diseñó la portada del libro, a Carmen, que también ha estado trabajando la página hasta altas horas de ayer para que quedara toda perfecta, todo el programa, pues a Vania, que también ha dado seguimiento a todas las invitaciones y las contestaciones por parte de ustedes, y por supuesto a José Luis, también secretario técnico, que está a cargo de muchas cosas, y bueno, un cariñoso saludo a Javier Sacristán, quien es al que constantemente le estamos pidiendo la dirección del Zoom, más ahora que el Zoom es personalizado. Entonces, pues todo el equipo, bueno, Andrea también tuvo un papel muy importante en el libro, o sea, Alma Cervantes en la administración, Wendy también, bueno, Dani, y por supuesto también a Majo, quien está ahorita ya tuiteando y poniendo en el Face todo. Pues son muchos, es todo el equipo del PUEA. Pues muchísimas gracias por su presencia y los esperamos mañana a la segunda sesión. Muchas gracias y hasta luego. Perdón, solamente una aclaración, no es mañana, mañana desafortunadamente tenemos ya previamente un conversatorio con otra de las embajadas de México en África, y en la tarde tenemos también desde hace un año programada una sesión más del Diplomado en Estudios sobre Asia, que justamente estamos ahorita en el módulo de Corea. Por esa razón nos vemos hasta pasado mañana. Exacto. Entonces nos vemos pasado mañana a las 10 de la mañana de la Ciudad de México para la sesión 2, a las 12 para el panel 2 de la sesión 2, y luego en la tarde de la Ciudad de México para la presentación del libro. Hasta el miércoles, entonces. Muy bien, entonces hasta el miércoles y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.